El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En todo el Evangelio de San Juan hay de fondo un lamento, un grito de tristeza, de pesar. San Juan es el último en escribir el Evangelio. Los autores no saben con exactitud la fecha, bueno, tampoco en los otros tres evangelios, pero se estima que en torno al año 90, más o menos. Por lo tanto, ya habían pasado muchas cosas y desde luego también San Juan había tenido tiempo de reflexionar. El prólogo de su evangelio nos habla de esa tristeza del apóstol, de aquel apóstol más querido por el Señor, el que recibió el encargo de cuidar de la Virgen. Cuando en el prólogo dice San Juan que vino a los suyos y los suyos no le conocieron, está hablando en primer lugar del pueblo de Israel, los suyos no le conocieron. Para ese momento, año 90 más o menos, 60 años después de la muerte del Señor, un San Juan ya anciano, tenía más o menos 15 años, cuando convivió con Jesús y con los otros apóstoles, 16 años más o menos. Por lo tanto, en ese momento habían pasado 30 años, ya San Juan estaría cerca de los 80. Había visto la persecución de Nerón, pero había visto sobre todo cómo el pueblo de Israel daba la espalda a aquel que era su Salvador y que no le querían aceptar. Había visto el éxito del trabajo apostólico de San Pablo. Con toda esa historia de la cual él mismo ha sido protagonista, San Juan expresa este dolor. No han conocido a Jesús. Es un gran dolor. Es también nuestro dolor. No han conocido a Jesús. Ni siquiera los de tu casa, los suyos, que dice Jesús, los suyos, el pueblo de Israel, ni siquiera ellos no han conocido a Jesús. ¿Pero por qué? Los judíos tenían un motivo, ciertamente. Nosotros, posiblemente, o los nuestros, o nuestros contemporáneos, tienen otro motivo. En el Evangelio de hoy se apunta cuál es ese otro motivo. En el Evangelio de San Juan es muy recurrente el concepto de luz y tinieblas, también conceptos como el de hora, ha llegado la hora. El concepto de luz y tinieblas es muy recurrente, lo utiliza mucho San Juan para expresar el contraste entre lo que Jesús enseña y lo que enseñan o no quieren enseñar bien los hombres. Bueno, pues hoy lo expresa de otra manera, tierra y cielo. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio y nadie acepta su testimonio. De nuevo, la expresión de dolor. Nadie acepta su testimonio. Bueno, nadie, casi nadie, porque a continuación él mismo dice, el que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. ¿Hablar de la tierra o hablar del cielo? Esta es la cuestión. Y este es el motivo del rechazo. Todo lo demás son excusas baratas. Me voy de la iglesia porque un cura hizo... Pues vaya, como si en la iglesia estuviéramos por los curas, empezando por los propios curas. Aquí estamos por Jesucristo. ¿Te ha decepcionado Jesús?
Entonces, estas excusas, repito, baratas, sin valor, son excusas que ponen de manifiesto la poca honestidad intelectual del que las tiene, del que las sostiene. No digo que no tengan honestidad en otros aspectos, honestidad intelectual. No dicen la verdad y posiblemente lo saben. Te vas de la iglesia porque Cristo te molesta, porque Cristo habla del cielo y tú no quieres escuchar las cosas del cielo. Es decir, tú quieres escuchar algo que te diga que tus instintos sexuales o de poder o de dinero, tú quieres escuchar que todo eso está bien. Y como te están diciendo que tienes que controlar tus instintos, que no puedes dejarte llevar por ellos como si fueras un animal, nada más. Animales lo somos, pero se supone que deberíamos de ser racionales. Como tú confundes libertad con libertinaje, entonces te molesta. Te molesta la conciencia. Y le pegas 2 tiros a la conciencia para matarla. Es decir, buscas una excusa para decir que no estás en la iglesia cuando en realidad no estás en la iglesia porque no quieres escuchar lo que la iglesia enseña. Y esto pasa también dentro de la propia iglesia. Muchos con poca honestidad intelectual, muchos dicen que hay que adaptarse al mundo. Más aún tienen la desfachatez de decir que si nos adaptamos al mundo, la gente vendrá y llenará de nuevo las iglesias. Y digo desfachatez porque es tan visto y súper comprobado que los que se han adaptado al mundo han perdido más todavía que los que no lo han hecho. El Señor es Dios. Ahí está la clave. Habla cosas del cielo. No habla las cosas de la tierra. Habla las cosas del cielo. Lo que nos dice es por nuestro bien. Quizá nos incomode, nos haga replantearnos algunos comportamientos, nos lleve a tener remordimientos de conciencia en algunas cosas que hacemos mal, pero es nuestra salvación y es nuestro Salvador. Dichosos aquellos, como también dice San Juan, que aceptan que Cristo es Dios, que Él es veraz. Dichosos aquellos que aceptan seguir a Jesús y que rechazan vivir según las cosas de la tierra. Que así sea.